Hola de nuevo, volvemos con el currículum D, siguiendo el orden establecido. Primero fue Sánchez Castejón, luego Pablo Casado, Santiago Abascal. Ahora toca el turno de Pablo Iglesias Turrión. Les voy a ser sinceros, de momento de los cuatro es el que más me ha costado documentar. Y alguno dirá, pues qué extraño. Pues no, porque realmente quienes conozcamos las universidades de este país, alguien que solo ha hecho vida hasta llegar a la política en la universidad sabe que es muy difícil de documentar. Como detalle, en el currículum que envió, suponemos, el partido a los medios de comunicación en el 2014 con la proyección de Podemos, eran 23 páginas. O sea, que ahí podemos encontrar todo, de todo, de todo. Y sobre todo nos sirve de base para encontrar ciertas incongruencias que iremos relatando en este programa. Para empezar, como siempre, Pablo Iglesias Turrión nació en Madrid el 17 de octubre de 1978, o sea, cumplió la mayoría de edad en 1996. Es muy importante en el currículum de Pablo Iglesias tener las fechas claras, porque verán algunos saltos, algunas cosas y sobre todo algunas coincidencias que se hacen cuanto menos curiosas. Hijo de María Luisa Turrión, una abogada de comisiones obreras, y de Francisco García Iglesias, un inspector de trabajo que, como ha salido en más de una ocasión, vinculado a los FRAP en su momento y detenido por esos motivos. Iglesias vivió de los 2 años, son detalles que a lo mejor no todo el mundo conoce, los 2 años a los 13 en Soria, donde allí estudió la EGB, etcétera. A los 13, con el divorcio de sus padres, se fue a vivir a Madrid, exactamente a Vallecas. Vamos, algo que parece que eso sí que nos recuerda continuamente. Vamos por la parte académica y vamos a intentar sintetizarla porque realmente es un barullo de títulos, de diplomas que no acabas de congeniar. Se licencia en el 2011, en el 2001, perdón, en Derecho por la Universidad Complutense. Incluso en su currículum remarca la nota, un 2,16 de media. Recordemos, estas notas se basan del 0 al 4, que era como se había la tipología en aquel momento. 4, para hacerse una idea, era matrícula, 3 era sobresaliente, 2 era notable aproximadamente. 2,16 realizando un curso de Erasmus en la Universidad de Bolonia. Posteriormente se licencia en Ciencias Políticas y la Administración al cabo de 3 años, suponemos le convalidaron bastantes asignaturas, en la misma Universidad Complutense con una calificación de 3,22. Aquí parecía que se había aplicado más el señor Iglesias. Y se doctora en el 2008 en Ciencia Política y la Administración con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude. Quienes conocen la universidad saben que todo Dios, o casi todo Dios, acaba con sobresaliente cum laude, es decir, que tampoco estamos hablando de ninguna novedad. Aquí viene, digamos, vamos a seguir con la parte más de estudios para centrarnos en este apartado. Y como verán, podríamos llamar al señor Iglesias el señor de las becas. Le hubiera gustado que le llamaran el señor de los anillos, pero yo creo que habría que llamar el señor de las becas, porque se hace curioso, porque encadena continuamente becas entre nosotros, prácticamente, y hemos dicho que hay que acordarse, 78, hasta los 30 años, ojo. Experiencia profesional, no se preocupen, que no vamos a encontrar ninguna. En eso ya les avanzo, que si alguien está pendiente de si hemos encontrado alguna experiencia profesional, lamentamos decirles que no la van a encontrar. Vamos a enlazar las becas porque es uno de los apartados que empieza a ser curioso. Una beca Erasmus en el 99-2000 en Bolonia, bueno, normal. Una beca de colaboración en el Departamento de Derecho Constitucional en la propia Facultad de Derecho, se supone 2000-2001, tampoco nada del otro mundo. Curiosamente, en el curso 2001-2002 recibe una beca en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, seleccionado por la UCM, Universidad Complutense de Madrid. Y uno piensa, y vamos a las fechas. Acaba en el 2001. La carrera, en teoría, acaba en julio. Luego veremos que hay algunas dudas sobre cuándo acaba realmente la carrera, porque él mismo reconoce que Derecho no era donde más se esforzó. Pero según su currículum oficial, acaba la carrera de políticas en el 2004, con lo cual hay un año que en principio se ve que aparece más de Derecho, vamos a decirlo, y curiosamente se la conceden a México. No sé cuánta gente conocen que le dan una beca para irse con un expediente, vamos a decirlo, mediocre.
pero bueno, es Pablo Iglesias. Hay rumores de esa época de que el comité seleccionador, pues había, pues bueno, ya había gente que luego tuvo alguna recompensa. Luego obtiene la beca FPU, curiosamente la obtiene en el 2003, es decir, y vamos a ver que no nos confundamos de fechas, obtiene la beca FPU cuando todavía no es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Según esto, la beca la obtiene en el 2003 al 2007. No quiero explicar cosas raras, pero yo creo que las becas FPU se dan a licenciados. Vamos, que alguien me corrija. Obviamente le puede haber dado la beca en la Facultad de Derecho. Pero claro, según el currículum, ojo, del propio Pablo Iglesias, becario FPU del Ministerio en el Departamento de Ciencia Política y la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, julio 2003, junio 2007. Cuando, según él mismo, indica una página antes, perdón, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, mejor expediente a la promoción 2004. No sé, algún experto en becas FPU nos podrá decir si se puede conceder una beca FPU a alguien que no ha acabado la carrera. Sinceramente, creemos que no, pero bueno, ya estábamos en temas aquí medio políticos. Esta beca le proporciona ser Visiting Student en el 7-8 con un becario de posgrado de la Fundación Caja Madrid, esta famosa que es la foto con el rey, que se ha visto en muchas ocasiones, también en Florencia, de enero a junio del 2007, todo esto dentro de la FPU, y también Visiting Scholar entre septiembre y diciembre del 2005 en California, 2 meses, y en Glasgow entre julio y noviembre del 2004, curiosamente cuando aquí sí que parecía que ya había acabado la carrera. Todo esto, por eso hemos dicho, las fechas es un poco confuso, pero quien conoce las universidades ya sabe que es algo muy habitual, por desgracia. Pero no solo es esta confusión de la beca FPU, que a algunos nos parece cuanto menos sorprendente, es decir, que se conceda a alguien que no ha acabado la carrera. No sé, es una novedad que sinceramente en nuestra época no existía. Pero bueno, sí que es cierto que luego vamos avanzando en esta parte, empezamos a ver las cosas un poco raras. En el currículum oficial, porque aquí nos hemos mirado todos los currículums, de la web de transparencia de Podemos, aparece que se licencia en Derecho, Ciencias Políticas, se doctora, obviamente, fue profesor interino, bueno, esto también tal, en formación académica, doctorado, y dices, uy, y se ve que no tuvo becas, porque aquí no se habla de las becas. Curiosamente, sí que habla del nivel de inglés C2, que algunos lo hemos escuchado en YouTube, y sinceramente, el nivel de inglés de Pablo Iglesias es muy deficiente, vamos a decirlo así, claro. Con lo cual, a algunos nos sorprende sus visiting student en algunos países anglosajones, porque creemos que no debía entender nada y no debía hacerse entender. Lo cual nos lleva a otra curiosidad, que es que nos vamos ahora al currículum de la web de transparencia, del portal de transparencia del gobierno, donde habla Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente segundo y ministro, es doctor en ciencia política, que impartió clases desde el 2008, bueno, pam, 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 además de sus tareas académicas, desarrolló una amplia actividad periodística, bueno, en fin, esto lo dejamos ahí puesto, y citamos literalmente, durante su etapa doctoral fue investigador en varias universidades europeas, Glasgow, Florencia, Cambridge, y americanas, UNAM, México, y Universidad de California, Riverside. Y claro, uno va para atrás y dice, investigador, y ve el propio currículum de Pablo Iglesias que dice Visiting Student. Parece que no son lo mismo, investigador, que Visiting Student. Tampoco vamos a ser aquí unos genios del inglés, pero Visiting Student es lo que es, vamos a decirlo así claro. Y mezclan aparte aquí un tema importante, es decir, porque están mezclando, por un lado, universidades, como si fuera investigador con un privilegio, cuando realmente lo que hacía era un becario al que le pagábamos todos, vamos a decirlo así de claros, para que fuera a formarse en el extranjero.
Es cierto que el señor Iglesias hasta prácticamente los 30 años, prácticamente no, hasta los 30 años ha sido un becario. ¿Saben aquellos los que a los 30 ya nos ganábamos la vida y manteníamos unas cuantas familias y pagábamos unos cuantos sueldos, etcétera, etcétera? Y hacíamos diversas cosas. Pues te sorprende que un becario, vamos a decirlo así de claro, que los que hemos pasado por la universidad y algunos por algunas, sabemos que los becarios cuando llegan a los 30 años y siguen de becarios les llamamos los que corren los pasillos. No sé si en otras universidades también se dice, al menos en la de Barcelona se decía así, que era esa gente que no tenía donde pulular y que estaba todo el día detrás de los profesores intentando que le dieran una beca aquí, una beca allá, una beca donde sea. Es decir, esos que acaban de profesores de universidad, así va la Universidad Española, y por lo visto acaban también en la política, lo cual sorprende todavía más. Curiosamente, en este portal de transparencia del gobierno nos habla por primera vez de la experiencia profesional de Pablo Iglesias. Y uno dice, bien, vamos a tener un político con experiencia profesional. Pues la reduce a 3 líneas. Y ojo, hablamos del portal de transparencia del gobierno de España, no estamos hablando de Wikipedia ni de nada. La resumen, en enero del 2014 contribuyó a la creación de Podemos, cuya candidatura encabezó. Bueno, experiencia profesional. Bueno, algunos le podríamos llamar de otra manera. Segunda experiencia profesional. Es secretario general de Podemos desde 2014 y diputado en el Congreso desde las elecciones del 2015. Experiencia profesional, bueno, podemos llamar de alguna manera. Y tercera, es autor y coordinador de varios libros sobre temas políticos y culturales. En este currículum de 23 páginas salen los libros y entre nosotros, si alguno editó más de 200 ejemplares o 500, creemos que ha sido un milagro o otra subvención. En todo caso, lo que queda claro es que la experiencia profesional citada, y vamos a decirlo claramente, por el propio gobierno, dice que la primera experiencia profesional de Pablo Iglesias es en el 2014. Volvamos a recular, 1978-2014, 36 años. Ahí lo tenemos. Con 36 años, según el gobierno, es su primera experiencia profesional. Pero como las cosas son siempre en estos temas universitarios complejas y hay que cuadrar fechas, yo siempre digo que cuando uno hace un currículum de alguien que ha tenido mucha experiencia o mucho paseo por la universidad, es importante buscar fechas y montar un calendario al lado y poner, porque hay cosas que se montan y no acaban de cuadrar. Entonces, a nosotros nos sorprende porque, claro, uno mira la edad de Pablo Iglesias, 1978, y dice, bueno, pues octubre, nació en octubre, como yo, vamos a decirlo así de claro, con lo cual, si acabó la carrera en el 2001, la acabó en los 5 años que tocaban, sin ningún problema, la debió empezar en el 96, por lógica, es decir, a los 17, a punto de cumplir 18 aproximadamente. Y uno se sorprende porque, claro, se encuentra en su propio currículum que dice, las universidades, hasta donde yo sé, si empezó en el 96, vamos a decirlo así claro, se unió a las Juventudes Comunistas, que esto lo tiene también en su currículum, con 13 años, que eso ya hablaremos también, pero si empezó en el 96, empezó en septiembre. Pues curiosamente, representante de alumnos en el Departamento de Historia de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid por la Asociación para la Crítica del Derecho, curso 96-97. Vamos, yo desconozco quién entra a la universidad que al cabo de apenas un mes ya sea representante de los estudiantes. Bueno, a lo mejor era una persona con una gran capacidad de convocatoria. O no, vaya usted a saber, porque es de estas cosas que también sorprenden un poco. Por cierto, año 96 donde cumple los 18 años. Pero todo puede ser más complicado todavía, porque claro, uno dice, bueno, al menos en el Congreso de los Diputados, la señora Batet se encargará de que los líderes políticos tengan un currículum correcto y adecuado y que la gente pueda informarse de sus representantes. Pues nos vamos al currículum del Congreso de los Diputados de Pablo Iglesias. Nacido el 17 de octubre, logremos insistir, ya diputado, ojo, los que no viven de la política, 4 legislaturas, bueno, remarca doctor en ciencias políticas, máster en no sé qué, máster en no sé cuánto, licenciado en ciencias políticas, licenciado en derecho, ¿vale? Profesor de ciencias políticas, todo esto lo podemos comprar. Militante y activista social desde 1993. Desde los 15 años era activista social. Un genio, ¿eh? Porque estas cosas parecen complicadas. Pero alguien que a los 15 años, yo creo que a los 15 años la gente se dedica a otra cosa. Pero este señor tenía ya la potestad de hacerse alguien con recursos. Especifica investigador predoctoral, profesor a tiempo parcial, y ahí se acaba su currículum.
O sea, que el currículum profesional, que tanto alardea libros, no sé qué, se ve que para el Congreso no existe. Y esto nos hace llevar un poco a qué debe haber detrás de Pablo Iglesias. ¿Cómo es que alguien consigue, desde lo de la FPU, cuando no es licenciado, esos movimientos que parecen cuanto menos extraños, esa habilidad, que tenía una razón social detrás, tenía algo? Y nos vamos a buscar la hemeroteca, a veces es divertido, ¿eh? Nos vamos a una entrevista, si se acuerdan, y quien conozca el personaje recordará que en Génova 2001, en la reunión del G8, unos incidentes graves y una serie de detenidos, y el portavoz de eso que se llamaba el Movimiento de la Resistencia Global eran dos señores, un tal César López, lo hemos buscado, digo la verdad, no lo hemos encontrado en ningún lado, seamos sinceros, y un tal Pablo Iglesias. ¿Les suena? Y ponía en la entrevista, curiosamente, ahora no tengo la fecha, pero creo que era de julio del 2001, ponía, perdón, 23 de julio del 2001, es decir, cuando en teoría se había licenciado en el 2001 Pablo Iglesias, los definía como estudiantes de Derecho. Bueno, a lo mejor un error del mundo, que ya saben que el mundo tiene errores, el diario. Pero bueno, dejémoslo que fue una confusión, ¿vale? Que tenían 22 y 23 años. Estamos hablando del 2001. Y cada uno de ellos, si oyen remenar papeles, es que, y les confieso nuevamente, que ver los currículums de esta gente te acaba teniendo que manejar cuando haces todo de una manera seguida, tantos papeles que o tienes una memoria muy grande o se te va un poco el tema. Curiosamente, aquí vamos, les entrevistan a la vuelta de Génova. Indica que tienen 22 y 23 años y quien responde, ha estado con nosotros, responde literalmente, pone Pablo Iglesias. Y nos vamos a centrar en algunas preguntas de qué le hacen, porque creemos que son interesantes. 2001, ¿eh? Julio 2001. Y vamos a cuadrar un poco. 2001, ¿qué hacía Pablo Iglesias 2001? En principio estaba acabando la carrera, recuerden, estaba de becario durante el curso 2001, que en principio ya debería haber acabado en julio, en el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Y la pregunta séptima es una entrevista que pueden encontrar fácilmente en internet. Pongan Pablo Iglesias, entrevista Movimiento Resistencia Global, El Mundo, 2001, y verán cómo les aparecen. Son unas cuantas preguntas con un tono duro, vamos a decirlo así, claro. 27 de esos tonos que supongo Pablo Iglesias a estas alturas prohibiría la entrevista. Y la pregunta séptima, recordemos que hubo muchos incidentes en aquellos días en Génova. ¿Quién indemnizará a los dueños de las tiendas y los coches arrasados en Génova? ¿Algún grupo antiglobalización se ofrecerá para ello? Respuesta de Pablo Iglesias. Sus compañías de seguros, que son las que tienen asumidos esos gastos, que son las que prevé el capitalismo como mal menor por todas las injusticias que comete. Bueno. Otra pregunta interesante, ¿cómo financiáis? Y aquí es donde vamos un poco al tema importante. ¿Cómo financiáis los viajes a Génova, Seattle, etcétera? Y dice, 10.500 pesetas, al cambio 2001, efectivamente había pesetas, 60 euros, Madrid, Génova y de vuelta. Yo pienso que no había low cost de aquella, pero debían ir en coche. Uno de nosotros es becario en una universidad, es el mismo Pablo Iglesias, obviamente, que hemos dicho que tenía la beca de colaboración en el Departamento de Derecho Constitucional, y los otros dos montadores con contrato precarios. Bueno, estudiantes de Derecho, los recordemos. Otra pregunta, las dos últimas preguntas interesantes, porque la última les va a hacer mucha gracia. Le pregunta la 21, ¿sabe cuántos puestos de trabajo crean las multinacionales en España en un año? Le preguntan a Pablo Iglesias, se imagina la respuesta. Él no responde, él hace una pregunta. ¿Sabes cuántos han destruido? La reconversión industrial en todo el norte de la península, ¿a qué se debe? ¿Por qué son del pequeño comercio? Que lo diga Pablo Iglesias, tiene guasa. ¿Por qué ya es una utopía conseguir un puesto de trabajo estable? Para él seguramente era una utopía, recordemos. Esto es el 2001. Hasta el 2008, ojo, toda la vida enlazando becas. Luego profesor interino, estos que cobran 600, 700, 800 euros al mes. Y luego, obviamente, 4 legislaturas de diputado gracias a su gran experiencia profesional, hacer pasillos en la universidad. Y la pregunta interesante, ¿por qué no os presentáis en las elecciones con un programa concreto y vemos cuántos ciudadanos os votan? Y el periodista le insinúa, me temo que no os atreveréis. Pues sí, al cabo de 13 años se atrevió.
La respuesta es curiosa. Nos da la impresión de que los sistemas demoliberales tienen sus propios mecanismos de control. Bueno, y luego hace una retahíla aquí sobre Chile, Estados Unidos, el Banco Mundial, la OMC. Pues según parece, este sistema demoliberal que le impedía presentar un partido, un programa, pues le permite vivir y bastante bien. Lo cual al final nos lleva a las conclusiones. Vamos a decirlo, dejamos ya los papeles en un lateral porque realmente ha sido un trabajo denso. Sorprende o no sorprende de que otro líder político tiene un currículum confuso, vamos a decirlo así claro, tiene un currículum con 0 experiencia profesional, ya llevamos con este 4, con 0 experiencia profesional, o sea, y este aparte con ínfulas académicas, trufado 23 páginas de cursos, congresos, lean los nombres de los cursos, porque se van a echar las risas, vamos a decirlo así, claro. Organizador de las trifulcas de no sé qué, de no sé cuánto. Obviamente ya había estado en Venezuela en el 2001, cuando todavía parece que era solo licenciado en Derecho y no se había metido en la Complutense, en el tema de políticas. Y sí que quizás sería interesante que alguien del propio partido o el propio Iglesias, que supongo no escuchará este programa, pero sí que nos parece muy interesante en el resumen de este currículum de alguien que ha hecho pasillos toda la vida y ahora hace pasillos en el Congreso, sí que nos parece interesante que alguien viera o valorara si es un dato erróneo del propio Iglesias en su currículum enviado a los medios de comunicación, vamos a decirlo así de claro, que nadie cayó en aquel momento, o es cierto de que le dieron una FPU, una beca predoctoral, cuando todavía no había acabado la carrera, algo que por ley no se puede hacer. Quizás es un error en el propio currículum de Iglesias que transcribió mal una fecha, quizá no se licenció en ese 2004, aquí el año de la duda es 2003-2004, es decir, él indica que acaba la carrera en el 2004, la carrera de Ciencias Políticas, e indica, por su lado, de que le conceden la beca, y vamos a volverlo a recuperar, que le conceden la beca, aquí lo tenemos, licenciado en Ciencias Políticas en el 2004 y becario FPU de julio del 2003 a junio del 2007. Ojo, extraído del currículum enviado a la prensa en el 2014 de 23 páginas. Pueden buscarlo fácilmente porque se encuentra, es un PDF y pueden encontrarlo y háganse la misma pregunta. ¿Es otro político que ha venido con la verdad? ¿Es otro político que ha mancillado la realidad para crear un personaje con frases solemnes, un personaje con citas, culto, que vende esa falsa moralidad? Bueno, al final, todos los personajes, sean unos u otros, acaban cayendo en su currículum. Y por eso el currículum D acaba siendo un repaso, no de la actividad última que siempre hemos dicho, que es la que todos conocemos, sino es un repaso de cómo han llegado a esta actividad. Porque muchas veces, y lo hemos dicho, quienes llegan a ciertos lugares lo hacen falseando y manipulando sus datos para parecer mucho más de lo que son. E Iglesias, en este caso, con esta variante académica, parece que se ha unido al grupo. De esos, que seamos sinceros, hasta los 30, de becario, corriendo pasillos, sin más función ni más profesionalidad, que 0 experiencia profesional. En fin, estos son los que nos gobiernan, estos son los que votamos, esto es el currículum D. Como siempre, tienen el Patreon, el YouTube, tienen la transferencia. El próximo capítulo nos dedicamos a Doña Inés Arrimadas, que ya lo tenemos preparado, ha sido, vamos a ser sinceros, mucho más sencillo de preparar. Y como siempre decimos, seguimos.